al partir mi buena madre, me dejó una virgencita, es la virgen más bonita, es la virgen de Luján. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Sí, hermanos, estamos en vivo en Instagram también. Empezamos el curso de Mariología de Perdón que voy a repetir. La vez pasada hablamos como una introducción a la teología mariana y ahora propiamente María y la Sagrada Escritura. Hay tres textos fundamentales, pero que son más que todo dos, porque el tercero es repetitivo del segundo. El primer texto es Génesis 3:15, donde ahí vamos a leer lo que dice Génesis 3:15 para que vayamos todos más o menos estando en sintonía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Antes, para entrar en contexto, como decía, veamos también Génesis 3, 6 a 7, que dice, porque esto ocurrió, este versículo, después que Adán y Eva pecaron. Y como viese la mujer, dice Génesis 3, 6 al 7, que el árbol era bueno para la comida y delicia para los ojos, y que el árbol era apetecible para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió también. Efectivamente, se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y también se dieron cuenta de que fueron engañados, porque el diablo les había dicho que coman de ese árbol y se les abrirán los ojos, porque serán como Dios. Eva se deja engañar por el diablo, ¿no? Y sus propios apetitos, y así fue que aquí también se ven la triple concupiscencia. La triple concupiscencia, ¿no? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, ¿no? La triple concupiscencia, ¿no? El hambre primero, luego el poder, la sabiduría, el poder y luego la sabiduría, ¿no? La triple concupiscencia que habla San Juan, ¿no? También, bueno. Eva se deja engañar, dijimos, ¿no? Estos son sus propios apetitos de hambre, de vanidad y de ser como Dios. Dio también a su marido, dice San Agustín, agrega, con palabras persuasivas, agrega, la seducción de la mujer, ¿no? Ha de excluirse aquí todas las teorías modernas que dicen que era pecado de un niño irresponsable, dicen algún otro que era pecado de magia, y no, otros dicen que era pecado sexual, tampoco. El pecado que cometió Adán y Eva, especialmente Eva primero, es el acto de desobediencia, ¿no? Aunque la desobediencia de Eva
precedió a la de Adán. Sin embargo, todos sabemos, y no hay duda de que Adán es causa, sin embargo, primera del pecado original y de su propagación, porque si solamente llegara a Eva, si solamente Eva hubiese cometido el pecado de desobediencia y de querer ser como era Dios, la humanidad entera no se hubiese contagiado, no hubiese sido víctima del pecado original. Pero cuando Adán, que es cabeza de toda la humanidad, come este fruto prohibido, comete esta desobediencia de querer ser como Dios también, allí entonces es causa de la propagación, causa primera de la generación, ¿no? Santo Tomás dice que, y otros teólogos, que a pesar de la caída de Eva, no habría transmisión del pecado original si Adán no hubiese pecado. Es verdad, porque es cabeza, ¿no? El hombre es cabeza siempre, así lo hizo Dios. Primero creó al hombre, después creó a la mujer, que la sacó del costado, ¿no es cierto?, del marido. Ya estaban casados además, así que no había ningún pecado, excepto este pecado, ¿no? No habría habido tampoco entonces transmisión del pecado, ¿no? Comienza aquí entonces, queridos amigos, el gran drama. El gran drama del pecado original, el gran drama para el género humano, ¿no? Es decir, que se desarrolla de pecado en pecado, ¿no? A partir del pecado original los hombres el hombre, la humanidad cae muchas veces, por eso necesitamos de la ayuda de Dios, que sería otro tema, ¿no? La confesión, la Santa Misa, para pedir, en fin. Y en fin, que se desarrollan todos estos pecados de pecado en pecado hasta el último pecado del último hombre, que solo será interrumpido por el entreacto de la redención, Cristo que morirá por nosotros. En el último acto de esta redención, como afirma San Pedro, el gran milagro de la restauración de todas las cosas, dice San Pedro en Hechos 3:21. Bien, Génesis 3:14 también, para seguir en contexto, nos dijo, dice, entonces dijo Yahvé, Dios, a la serpiente, por haber hecho esto serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días, ¿no? El castigo se dirige no tanto entonces a la serpiente, más bien, sino al diablo. Porque realmente apareció una serpiente, era una serpiente, no es que sea un símbolo, ¿no? No quiere decir que la serpiente hubiera tenido patas antes del pecado, dice Straubinge, ¿no? El gran Monseñor Straubinge, que estuvo aquí en La Plata, ¿no? Gracias a Monseñor Aguirre que lo trajo, que hizo la traducción de la Biblia que él hizo. Ni que en adelante se alimentaría de polvo de la tierra, como lo explicaba Flavio Josefo y Lutero. Arrastrarse sobre el pecho y comer polvo son metáforas, más bien, ¿no? De humillación, de profunda humillación del diablo, ¿no? A la final, el diablo se tiene que arrastrar por aquello que odia, ¿no? La tierra, porque el diablo odia la tierra. Y Cristo se hizo materia. Por otro lado, también, interesante esto para los marxistas, que el mismo, un gran líder de los comunistas, decía que los más materialistas somos los católicos. Y claro, porque Cristo se hizo materia, se hizo cuerpo, se hizo carne. Pero el diablo que odia la materia se tiene que arrastrar sobre la materia, ¿no? Es un modo simbólico, ¿no? En la mitología babilónica el polvo era el manjar de los condenados en el infierno, los babilónicos, ¿no? En Mesopotamia también era muy distinto a la cultura de los egipcios. Los egipcios creían en el más allá. Todavía no estaba la revelación, pero creían en el más allá. En cambio, los mesopotámicos dicen que después de la muerte era solamente comer tierra comer abajo tierra y nada más. Después también te reprende el Señor, dice Judas. Palabras que repetimos todos los días los sacerdotes cuando al final decimos el exorcismo de León XIII, ¿no? Al final de la misa. Todos los que rezamos. Mandó rezar después León XIII de la misa para implorar el encierro de Satanás, que se realizará
cuando sea vencido definitivamente. Por eso hoy vemos Génesis, ¿no es cierto? Génesis 3:15, va llegando más gente, no hay problema, que es el de hoy, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es una profecía, si puede, una profecía de María, ¿no? Habla de la Virgen María. Es decir, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. Brilla aquí el primer rayo de luz, ¿no es cierto? Dice Strobinger, después de la caída del hombre. El corazón paternal de Dios tiene preparada ahora una salida. Qué bárbaro. A pesar de que el pecado fue terrible, el pecado de Adán y Eva, porque se cerró el cielo y tuvieron que padecer y morir, Adán y Eva, sus hijos y todos nosotros también. Sin embargo, Él nos da una esperanza, ¿no? El corazón paternal del mismo Dios Padre prepara una salida tan compasiva como insospechada. La futura reparación y salvación por medio de un nuevo Adán. ¿Quién será? Cristo, ¿no? Romanos 5:12 y siguientes podemos leer. Por donde se ve que en el pensamiento de Dios el Cordero Inmaculado se inmola desde el principio del mundo y pone a la humanidad caída en vías de redención, dice un autor, ¿no? La descendencia de la mujer vencerá al demonio de la misma manera que el hombre aplasta la cabeza de una serpiente. La descendencia de la mujer es en general el género humano, más principalmente el Salvador, Jesucristo. Ese es el descendiente de la mujer, ¿no? Que es la cabeza de toda la humanidad. Jesucristo es nuestra cabeza, en el cuerpo místico, ¿no? Es una cabeza real, Cristo, y un cuerpo místico real que somos nosotros los bautizados. Por eso dice en Colosenses 1:15-18, si quieres pueden ver la Biblia también. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, siendo el mismo el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea Él lo primero. Colosenses 1:15-18. Bueno, propia virtud al demonio, más bien, porque Él es Dios, Cristo es Dios. Lo que los otros hacen en virtud de Él. Contiene aquí este versículo el primer anuncio del futuro Redentor. Por eso se le da el nombre de protoevangelio. La palabra proto significa primero. Así como el protomártir, ¿se acuerdan? San Esteban, que es el primer mártir que murió. Acá es protoevangelio. Y aunque parezca mentira, este nombre se lo puso un teólogo protestante. Un teólogo protestante puso este título de protoevangelio. Al triunfo del Salvador, entonces, aquí va asociada a su madre. Su madre está bien asociada al triunfo del Salvador, porque a través de su madre vino Cristo, ¿no? La magna señora que se contrapone a Eva, hoy que es el día de la Virgen María Auxiliadora, ¿no? Todo un símbolo, toda una fuerza expresiva. En vez de este, que es el linaje, dice la Vulgata, esta. Le aplastarás el calcañar. Cristo fue clavado en la cruz por obra de una serpiente, Satanás, y sus cooperadores, todos los que cooperaron con Satanás para clavar a Cristo en la cruz, especialmente los condenadores, que eran los sacerdotes de la antigua ley, ¿no? Cristo fue clavado en la cruz por obra de ellos. Y así obtuvo Satanás una aparente victoria, mas el verdadero vencedor fue Cristo, que con la muerte en cruz aplastó al enemigo del género humano, el cual al fin será precipitado en el lago de fuego y azufre, dice el libro del Apocalipsis 20:10. El diablo que los seducía fue precipitado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Entre tanto, ronda como león rugiente, dice San Pedro, ¿no? Buscando a quien devorar. En la primera de Pedro, el demonio busca a quien devorar, por eso hoy vamos a hablar también de Fátima, porque es muy actual todo esto, ¿no? Con lo que está ocurriendo en uno de los secretos de Fátima.
Bien. Entonces acá hay una enemistad, ¿no? Dice 3.15, ¿no? Esto sale en la Sagrada Escritura, ¿no? Establezco enemistad. Entonces es importante que la Sagrada Escritura nos muestra esto, ¿no? Todo este variado material del Antiguo Testamento será estudiado en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Como dice el esquema ahí, voy a mostrar el esquema para que lo veamos bien. Acá está, ¿no es cierto? Lo están viendo, ¿no? Ustedes. Sí. Dice así, profecías directas, y después más abajo, en la segunda parte, profecías indirectas, ¿no? Ahí más abajo, en el 1.2, profecías indirectas, porque dentro de las profecías directas está no solamente Génesis 3.15, sino también Isaías 7.14. Ahí está en el grupo de... no lo puse. Bueno, muy bien. Bueno, el Concilio Vaticano II, en el número 55 del capítulo 8 de la Constitución Dogmática de la Iglesia Lumen Gentium, ha declarado que estos Génesis 3.15 y Isaías 7.14, bueno, sobre todo estos dos, porque Miqueas repite a Isaías. Bueno, Génesis 3.5, ya dijimos, ¿no? Enemistad. Vemos el aspecto cristológico aquí, ¿no? De este protoevangelio, que lo puso un tal Lorenzo Recius en el año 1638. Dice, merece el nombre de protoevangelio porque es el primer evangelio, esta buena noticia que alentó al género humano privado de la gracia de Dios. Qué bien, ¿no? Entonces Dios le dio una esperanza, siempre Dios nos da una esperanza, y en María, y a través de María. Además, es interesante aquí considerar que este versículo se puede calificar perfectamente como un oráculo. Un oráculo, es decir, ¿qué era el oráculo para los griegos? Cuando las deidades hablaban, se comunicaban con algún hombre para decir algo solemne. Bueno, acá el oráculo lo da el mismo Dios. No son palabras escritas por Moisés. Moisés las escribe, pero el que las pronuncia, porque Moisés solamente escribe el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los pasa al papel, pero al pergamino, ¿cierto? Pero él solamente repite las palabras que dijo Dios. El mismo Dios dice estas palabras. Es un oráculo de Yahvé. Son palabras que directamente se colocan en la boca de Dios. Es decir, la criatura interpelada por el pronombre personal tú a la serpiente, ¿no? Por eso acá hay una triple oposición. Por un lado, en 15a, dentro de los tres de este versículo, hay tres partes: 15a, 15b y 15c. 15a, la serpiente en contra de la mujer, ¿no? La serpiente versus la mujer. 15b, el linaje de la serpiente en contra del linaje de la mujer. Y 15c, la serpiente y el linaje de la mujer. 15a dice, entonces ahora vemos 15a, establezco enemistad entre ti y la mujer. Establezco, es decir, el Dios es que está hablando, vuelvo a repetir, ¿no? Es un sentido activo que tiene, ¿no? Es enemistad, porque el pecado ¿qué es? Es amistad con la serpiente, ¿no? O sea, con el diablo. Es Dios el que establece esta enemistad, ¿no? El mismo Dios. La forma verbal además indica una acción que empieza pero que va a perdurar en el futuro, de aquí en más. Pongo enemistad, o sea que para siempre hay una enemistad hasta el día de hoy entre la serpiente y la Virgen, ¿no? Entre ti y la mujer. El verbo afecta a la enemistad entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Aparece en singular, lo cual en el fondo expresa una mayor radicalidad, ¿no? Esta enemistad en el mayor grado no satisface sino con el derramamiento de sangre, no se satisface, dice
en el libro de los Números 35, 21 al 22, no se satisface sino con el derramamiento de sangre. Por eso Cristo va a venir, Dios va a enviar a su Hijo para que satisfaga este pecado del hombre, ¿no? Entre ti, es decir, entre la serpiente, que significa el demonio, en oposición a la mujer. A lo largo de toda la Escritura, la serpiente siempre es símbolo del adversario, del demonio, ¿no? Siempre. Inclusive en el arte azteca, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando sacrificaban a los dioses, cantidad de miles de corazones de los esclavos, de los niños, de las vírgenes, para entregarse a la serpiente, al diablo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, dice Sabiduría 2, 24, por envidia del diablo. Hermoso leer ese libro, ¿no? Porque vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, le dijo Cristo, ¿no? A los fariseos. Y no permaneció en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Por eso fue precipitado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Bueno, la serpiente era objeto de culto entre los pueblos paganos, ¿no? Como sabemos. Era objeto de culto entre, por ejemplo, entre los vecinos de Israel, como las religiones siríacas también, ¿no? Que los vinculaban con la fecundidad también. Dice Danielú, gran teólogo, ¿no? Danielú. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento era considerar a los dioses de los paganos como demonios. Siempre fue así. Los dioses paganos son demonios. Antiguamente los santos padres o los grandes misioneros, San Patricio, ¿no? Cuando entró ahí en Europa, ¿no? Derribó todos los ídolos. Bueno, y la mujer. Por hecho, aquí su significado deberá resolverse a partir del estudio del contexto. Bueno, entre tú y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Es decir, frecuentemente significa la descendencia o posteridad humana. Lo normal es que tenga un sentido colectivo, claro, pero un sentido colectivo, pero en una persona, ¿no? El linaje de la serpiente tiene un sentido colectivo moral, una colectividad que sigue fines diabólicos. Claro, el linaje de la serpiente sigue al diablo, ¿no? Mientras que respecto a la mujer tiene un sentido colectivo, físico. Significa a toda la humanidad que se encuentra en enemistad con los demonios. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Esto es interesante también. Al respecto me acordaba de Lutero, que decía que el hombre está totalmente corrompido. No es así. Está herido, que es distinto. Por eso la humanidad está encabezada por Cristo. Hay mucha gente que está mal, pero está herida por el pecado original, porque si fuera corrompido no hay salvación. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Él. Es decir, Cristo, ¿no? Aunque la oposición entre ambos linajes es colectiva, sin embargo, en la fase final, esa lucha se hace singular, ¿no? Es decir, Cristo es el que aplasta la cabeza, ¿no? Hay un descendiente concreto que aplastará la cabeza, al ser concreto que es serpiente, que solo acechará el calcañar y nada más. Es decir, aplastará. La palabra sería aplastará, acechará. Es decir, hay que considerar la postura de defensa y no de ataque con que el texto describe a la serpiente. Por lo tanto, debe traducirse en primer caso como futuro que obtiene éxito, aplastará. Y el segundo como futuro de intento fallido, acechará. Es un intento fallido el de la serpiente. En cambio,
el de Dios no, el de Cristo no, la descendencia. Se esforzará el demonio por conseguirlo, pero por eso dice acechará, ¿no? El descendiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente, mientras que ésta instintivamente se alza inútilmente la serpiente, o sea, solamente acecha el calcañar de quien la ha pisado. Nada se dice de mordedura, nada de eso. El movimiento no pasa de ser una acechanza estéril. El versículo 15 anuncia el castigo de la serpiente prolongado del versículo 14, así como es el versículo 16 está preservado al castigo de Eva, etc., ¿no? Bueno, las tres sentencias se conciben de manera que los culpables son castigados por Dios y por sus víctimas. Génesis entonces 3:15 profetiza que Eva fue seducida por la serpiente. Castigará al adversario a través de su descendiente. Eva fue víctima, pero su descendiente es Cristo y la Virgen, ¿no? De este modo, el descendiente de la mujer no es otro que Cristo, ¿no? Ahora vemos entonces, hasta ahora vimos el aspecto cristológico. No sé si se entiende. El aspecto cristológico sería ahora, pasaremos ahora a considerar quién es la mujer mencionada del versículo 15c. No se puede excluir como su sentido inmediato la figura de Eva. Eva está, pero esto no impide que en un sentido profundo pueda significar también otra persona. Eva aparece. El versículo 15a nos ofrece una imagen triunfal de la mujer, ¿no? Y tal victoria no se realizó en Eva, quien nunca después es presentada por la Escritura como triunfadora. Nunca fue presentada como triunfadora, sino todo lo contrario. En la triste penumbra de la mujer, es la triste penumbra de la mujer vencida y seducida. Eva fue seducida por la serpiente, así como también Eva sedujo a Adán, ¿no? Dice el libro del Eclesiástico 25:24, también 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:14. Bueno, por ello hay que afirmar que en Génesis 3:15a, detrás de Eva hay una nueva Eva. Y la mujer designaría en sentido literal inmediato a Eva y a María en sentido pleno, plenior, se dice en latín, ¿no? Hay un sentido pleno, ¿no? El sentido pleno, sensus plenior sería, un sentido pleno, es un sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Bueno, dos planos de enemistad entonces. Hay una enemistad entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente en una universalidad colectiva. La enemistad que se realiza en Cristo es singular. Cristo y María tienen las mismas enemistades, plenas y totales, respecto al demonio. De este modo, todo confirmamos que Génesis 3:15 habla en sentido pleno de María. Ahí está. Se habla en sentido pleno que es María esta mujer. Pondré enemistad, por eso es el primer evangelio, ¿no? Que ya en el Génesis, el principio de la creación, aparece María, ¿no? Tal modo de exégesis se prolongará hasta el pasado del siglo XIII y recién aquella que ve a María en 15c no aparece hasta después del siglo XI con Fulberto de Chartres. Bueno, la tradición postpatrística que se extiende hasta nuestra época tiene un peso importantísimo aquí. Ahora veamos qué dice el magisterio eclesiástico, ¿no? Bueno, el magisterio de la Iglesia no ha enseñado estrictamente hablando el sentido mariológico del protoevangelio antes del Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano, repito, no se ha enseñado todavía esto. Recién allí lo marcó mucho más la Lumen Gentium, ¿no? Por ejemplo, lo vemos acá
Pío XI en la bula. Bula significa un documento pontificio, ¿saben? La bula es un sello de plomo que es una cuerdita que se ataba al sello del Papa, que es un documento del Papa. Eso es bula, ¿no? La bula Ineffabilis Deus. Al glosar las palabras con las que Dios se aplastó la osadía de la engañosa serpiente, dice, y levantó maravillosamente la esperanza de nuestro linaje, diciendo: pondrá enemistades entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Enseñaron los padres y escritores eclesiásticos que en este divino oráculo fue de antemano designado clara y patentemente el misericordioso Redentor del mundo, bueno, del linaje humano. Bueno, también Pío XII habla de esto, pero no alcanza a decir todo. Pío XII apoya la idea de asociación de María a la lucha de que habla el protoevangelio, no apelando al texto bíblico, sino a una tradición que se remonta al siglo II. De paso, se ha dicho, me acuerdo cuando anduve en Roma y viendo las catacumbas, ya desde el siglo II aparece la Virgen María en las catacumbas, ahí pintadas, ¿no? La enseñanza de la Constitución Apostólica, entonces, nada dice del sentido mariológico todavía, Pío XII. También en otra encíclica, Fulgens Corona, en cambio en el Concilio Vaticano II, recién ahí, representa un progreso sobre el magisterio eclesiástico anterior, enseñando, aparentemente fuera de duda, el sentido mariológico de Treskins. Ahí lo dice claro, y dice así: estos primeros documentos, cada vez con mayor claridad, iluminan la figura de la mujer, madre del Redentor, dice. Ella misma, bajo esta luz, es insinuada proféticamente en la promesa de victoria sobre la serpiente, dada a nuestros primeros padres caídos en pecado. Bueno, hasta ahí hemos terminado entonces Génesis 3:15. Vemos entonces aquí que está el pecado mismo, la tentación del pecado, ¿no? La caída, el castigo de Adán y Eva, que tendrán que trabajar con el sudor de su frente, ganar el pan con el sudor de su frente. La mujer tendrá que parir a los hijos con dolor y tenemos que morir todos, ¿no? Es el castigo. Pero también la esperanza, ¿no? Al respecto, tenía ganas de decir algo sobre el mensaje de Fátima, que es muy actual. ¿En qué consistió este fenómeno Fátima, ¿no? En 1917, teniendo los pastorcitos 10, 9 y 7 años de edad, reciben 6 visitas de la Virgen María. Esto lo estoy sacando de un documento del padre Miguel Ángel Fuentes, está interesante. Que se sacó del documento del Vaticano, ¿no? sobre Fátima, el secreto de Fátima. Reciben 6 visitas, dijimos, 5 en la Cova de Iria y la 4ª en Valinhos, Portugal. Estas tienen lugar el 13 de mayo, el 13 de junio, el 13 de julio y el 9 de agosto, que es la que se sale de los días. ¿Por qué? Porque los chicos estuvieron presos, ¿se acuerdan? No les dejaron ir a ver la visión. Entonces, hasta que los soltaron, fue el 19 de agosto. Y después, el 13 de septiembre y el 13 de octubre, ¿no? En la tercera aparición, la Virgen les revela 3 secretos. O un secreto dividido en 3. En la sexta aparición, ante una multitud de 70.000 personas, ¿se acuerdan? Bueno, sabemos por la historia, ¿no? Tiene lugar el llamado milagro del sol, porque danzó el sol y lo vieron todos. O sea, esto es un aviso para nosotros, para los contemporáneos, para los que estamos viviendo en este siglo, y el siglo pasado también, por supuesto. Todos los espectadores vieron, todos, según su propia expresión, bailar el sol, dice Lucía. Vieron danzar el sol. Que no fue una sugestión colectiva, como dicen algunos modernistas o exégetas.
no fue algo una sugestión, porque todo el mundo no podría estar sugestionado, ¿no? Al mismo tiempo, 70.000 personas. Que no fue, entonces, lo atestigua también el hecho de que dejaron constancia de que algunos que habían ido a poner en ridículo lo de la aparición, por ejemplo, el director de un diario, del diario O Século, El Siglo, de Lisboa, y otros que no estaban en el lugar, por ejemplo, el caso de un poeta, Alfonso López Vieira, que lo observó desde su casa, a 40 kilómetros, su casa en San Pedro de Noré, allá en Portugal, lo observó de lejos, al sol que se movía también, que danzaba, en Fátima, ¿no? A 40 kilómetros de Fátima. Francisco y Jacinta, tal como lo profetizó la Santísima Virgen, murieron pronto, por la gran pandemia que hubo, que murieron 20 millones de personas, ¿qué tal? De personas muertas en Europa. La gran pandemia de la gripe española, ¿no? Lucía, según las revelaciones de la Virgen, sobrevivió hasta el año 2005, convirtiéndose ella en la principal testigo de los hechos, encargándose también de difundir el mensaje de Fátima, la devoción al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Fue Lucía, Sor Lucía. Tuvimos la suerte de tenerla. Se hizo monja, primero entró en las Doroteas y después, para que la gente no la buscara tanto, entró de carmelita, por vocación seguramente, de carmelita en clausura, ¿no? En la clausura de las carmelitas. Lucía tuvo apariciones posteriores después, como la del 13 de junio de 1929 en la capilla del convento de Tui, en España, vio a la Santísima Trinidad y a la Virgen María, y donde la Santísima Virgen pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, que consagre Rusia a su Inmaculado Corazón. Según algunos dicen, parece que fue Juan Pablo el que lo consagró. La Virgen promete salvar a Rusia de toda la ideología comunista en ese momento de su intercesión. El obispo de Leiria aprueba el lugar ahí en Portugal, aprueba las apariciones de Fátima como auténticas, el 13 de octubre de 1930. Sor Lucía puso por escrito los hechos acaecidos y el secreto de Fátima recién 18 años después. Bueno, ahora vamos un poquito a lo que fue propiamente el secreto de Fátima, ya que estamos hablando del demonio, de que el demonio existe, ¿no es cierto?, del castigo, pero también de la prevención, porque las apariciones son para eso. La primera parte del secreto de Fátima es sobre el infierno. La segunda habla sobre la devoción al Inmaculado Corazón. Y la tercera tiene que ver con la persecución de la Iglesia en el siglo XX. Este último fue hecho público en el año 2000 por San Juan Pablo II. Ayer me enteré que siguen los mártires, ¿no? En Kenia, ayer mataron a un sacerdote que iba con su sotana haciendo apostolado, celebraba la misa, llevaba recién 4 años de sacerdote y lo mataron ahí en Kenia, los musulmanes. Hay muchos mártires que los medios de comunicación nunca comunican, pero son muchísimos, y eso es profecía de Fátima, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver las líneas principales del mensaje de Fátima, ¿no? Más o menos, como para ir teniendo conciencia, ¿no? Las diversas apariciones, tanto de las del ángel en 1916, cuanto las de la Virgen en 1917. Aquí Fátima es notable por la gran cantidad de verdades católicas que allí se dan cita siempre. Muchas verdades católicas, ¿no? Unas relacionadas con la Trinidad, como dijimos, la divinidad de Jesucristo, el sacrificio de la Santa Misa. Otras con la Santísima Virgen, como su mediación maternal, su corredención, María que es redentora, su solicitud amorosa, centrada en la devoción a su Inmaculado Corazón. Otras con las postrimerías, es decir, muerte, juicio, cielo e infierno. El cielo
que se promete a los pastorcitos también. Bueno, todas verdades que realmente existen. El purgatorio por las almas que se piden oraciones, el infierno que se revela patético a los hijos, ahora a los ojos de los niños. Eso vamos a hablar ahora. 3 temas centrales dentro de esta, ¿no es cierto?, de este secreto que dijimos, dividido en 3 partes, íntimamente relacionados entre sí, como la trama de todo el mensaje de Fátima. Primero, la realidad del pecado. Como hemos visto, ¿no es cierto?, el pecado original y todos los pecadores que se multiplican gracias a este pecado original, ¿no? Segundo, la absoluta necesidad del sacrificio. Hay que hacer sacrificio y penitencia para lograr que los pecadores se conviertan de sus pecados y eviten la condenación eterna. Por eso la Virgen dice que muchas almas se pierden porque nadie reza por ellos. O sea que la oración para la Virgen tiene un poder enorme. Y tercero, el papel que la Santísima Virgen tiene en la obra de la salvación de los hombres por misterioso pero certísimo designio divino. Bueno, la realidad del pecado. Dios es ofendido por el pecado de los hombres, dice el ángel en su segunda aparición. La segunda aparición ante el corazón cercado de espinas que parecían estar clavadas en él, dice literalmente Lucía, los niños comprendieron que el Inmaculado Corazón de María estaba ultrajado por los pecados nuestros, de la humanidad, y pedía reparación. Tercero, ahora sí, la tercera aparición del 13 de julio, nuestra Madre les enseña la oración que todos conocemos. También el 13 de julio la Virgen les hace tener una visión del infierno. Esto es lo más bravo, pero que al mismo tiempo hace bien escuchar. Dice así, textuales palabras Lucía, ¿no? Al decir estas últimas palabras, dice que la Virgen abrió las manos, como en los meses anteriores, el reflejo parecía reflejar en la tierra y vimos un mar de fuego. Lo vieron los niños, los 3 niños. Un mar de fuego. Y sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes, negras y bronceadas con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían justamente como nubes de humo cayendo hacia todos lados, semejantes a caídas de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos de lamento y de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones de brasa. ¿Qué ocurrió luego? Los niños, dicen acá, sigue el relato de Lucía, asustados y como pidiendo socorro, levantaron la vista a Nuestra Señora, la cual les dijo con bondad y tristeza: ¿habéis visto el infierno donde van a parar los pobres pecadores? Habéis visto el infierno. O sea, el infierno lo vieron. La Virgen se los mostró, casi se mueren los niños. Pero es una realidad que sabemos que existe para evitar el pecado, justamente. Donde van a parar los pobres pecadores. La función que tiene esta visión, entonces, ¿cuál es? Ayudar a los pecadores a que eviten el pecado y de ese modo se libren de la condenación. Es importante, a veces se corrió tanto este rumor, este dicho de que el infierno no existe, que el infierno está vacío, muchos hasta de religiosos. Yo he escuchado, el infierno, podés pecar, no hay problema, podés comulgar en pecado, no importa que esté juntado en pareja, no hay problema. Y bueno, sacerdotes que van llevando al infierno a las almas porque están aconsejando, no son todos, gracias a Dios, pero los hay, algunos que otros, y eso es gravísimo. Como que no existe el infierno, no existe el castigo. Sí existe un castigo.
Entonces por eso es necesario librarse de la condenación, para eso hay que evitar el pecado, como lo entiende perfectamente la pequeña Jacinta, que murió jovencita, que le decía a Lucía poco antes de morir: yo me voy a ir al cielo, dice, pero tú te quedas aquí. Ya se estaba muriendo, ¿no? Si Nuestra Señora te lo permitiera, dile a todo el mundo cómo es el infierno, le dice Lucía, para que no cometan pecados y no vayan allá. No es un cuento. Y a veces preguntaba, ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores, a todos, así no van al infierno, ¿no? Así no se condenan? Así de simple. Si ellos lo vieran, no pecarían para no ir allá. Y es verdad, terrible es el infierno. Precisamente por eso uno de los grandes pecados de los pastores de nuestro tiempo es la mudez sobre estas grandes verdades que salvarían quizá a tantas almas. Hay que predicar sobre el infierno. Así como el otro día hablamos que hay que predicar de las riquezas, de los beneficios de la Santa Misa, pero del infierno no se habla. Es para evitar que, es como si me dijeran a uno de ustedes le dijeran que viene una gran inundación que viene por las calles. Y lo primero que hay que hacer es avisar, ¿no? Antes de que muera mucha gente. Bueno, lo mismo acá. La aspereza de estos hondos pensamientos, como dice un poeta, es un rigor saludable, ya lo creo, que ayuda a comprender algunas actitudes de Jacinta. Que relata Lucía, por ejemplo, decía también Jacinta, con frecuencia se sentaba en el suelo, hablando de Jacinta, se sentaba en el suelo o en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir: el infierno, qué pena tengo de las almas que van al infierno. Y las personas que estando allí vivas arden como leña en el fuego, porque es la segunda muerte que llama el Apocalipsis, ¿no? La primera muerte no es nada comparada con la segunda, la muerte eterna, para siempre en el infierno y sin morir. Es muerte eterna pero sin morir, porque estoy sufriendo permanentemente en mi cuerpo, porque ya el cuerpo después, con la resurrección de los muertos que será al final, estará también mi cuerpo en el infierno. Por eso, asustada y con manos juntas, rezaba las oraciones que la Virgen Nuestra Señora le había enseñado. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Bueno, hemos visto aunque sea Génesis 3:15, como para ir viendo el poder de la Virgen, la intercesión de la Virgen, la ayuda de la Virgen, que ella fue la que se asoció a Cristo, no Eva, sino la nueva Eva que es María. Bueno, ¿alguna pregunta? Total, estamos en el aire, pero no importa. Bueno, si se le ocurre. A ver, acá tenemos gente que nos están... Gracias por los que están saludando. Bueno, esperemos que estén siguiendo las charlas. Bueno, Paola María Rosa. Buenísimo, padre, se escucha bastante bien, gracias. Eso al principio le preguntaba yo si se escuchaba. Gracias, Gómez y Gisela. Bueno, no sé, creo que la segunda parte de esto la daremos después, que sería Isaías 7:14, cuando profetiza que una virgen dará a luz un hijo, ¿no? Como veremos acá, en la segunda parte. Dice así, Isaías 7:14, una virgen parirá a dar a luz un hijo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, dejamos acá entonces alguna... Una pregunta. Sí. El secreto de Fátima se llama porque lo que reveló la Virgen a los pastorcitos, el infierno, esas tres partes del secreto. La usted lo va a ir desarrollando en cada clase. Más o menos, sí. Hoy, digamos, Hoy ya lo dije, sobre todo ahora. Hoy desarrolló el infierno. Ajá, sí. La próxima será la devoción a Sagrado Corazón. Claro, sí. Y además vamos a tratar de abordar no solamente de Fátima, aunque Fátima es la más completa, sino todas las otras visiones, de otras apariciones de la Virgen.
qué sé yo, Lourdes, Medalla Milagrosa, no sé, y otras más, para ir, porque la Virgen va siempre a la par con su hijo, ¿no? No es que lo contradice. ¿No es cierto? Con el tema este de las guerras, ¿no? Cuando la Virgen en su profecía le dijo a los pastorcitos que le reveló acerca de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que también me va a mencionar las guerras. Sí, vamos a tratar de ir viendo todo eso, sí. A medida que, de acuerdo a la Mariología, ¿no? Claro, porque el tema de las guerras es como que, como ahora la guerra es inminente, bueno, la Tercera Guerra Mundial es como que es un tema muy... Claro, sí. Es como que está relacionado con... Está todo relacionado, claro. Está todo, y es como un tema muy actual. Sí, después habría que hablar de otras cosas más que dice Fátima, muy bravas, ¿no? Pero hay que decirlas también, porque son el secreto de Fátima. Pero también nos está preparando, sobre todo, para el gran triunfo de Cristo, porque vence Cristo al diablo. El diablo no es Dios, pero Cristo vence a este ángel malo que es el demonio, así que vencerá, sin duda que vencerá. Padre, Sí. y sobre otras revelaciones que no son tan conocidas, eso es como... Y no todas, por eso vamos a ver las más conocidas, que son más autorizadas, ¿no? Pero son legítimas, Sí, digamos. por eso, las legítimas, ahí están las legítimas y otras que no hay seguridad todavía. Pero la Iglesia es muy sabia, con el tiempo se va viendo si realmente es legítimo o no. Eso tiene que verlo la Iglesia, ¿no? Pasando el tiempo. Las que sabemos, Fátima, Lourdes, Medalla Milagrosa y algunas otras. Bueno, acá me pregunta Urrutipi, Padre, se habla de que ya desde la creación Dios había preparado a la Virgen María, así es. ¿Se refiere a ese momento de la creación? ¿Al momento del pecado original? Claro. Justamente me pregunta Fabiana Urrutipi. Claro, es decir, que no todo era malo. Perdón, gracias. Perdón, Fabiana, tenía el micrófono lejos, no sé si escucho. Que no todo era malo. Pregunta si Dios había preparado ya el momento de la creación, después del pecado, para dar un consuelo a la humanidad y una esperanza. Claro, eso lo dijimos. La esperanza que Dios da, a pesar del pecado original, tiene compasión de nosotros y por eso ya nombra a la Virgen y dice que les va a dar, claro, la cabeza, que es Cristo, que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Es decir, nos da una esperanza. Siempre Dios nos da una esperanza, porque Él es misericordioso y bueno, y que perdona siempre que uno se arrepienta. Así que es más bien esperanzador el mensaje de Fátima y lo de la Virgen también. Pondré enemistad, y también para recalcar que siempre va a haber enemistad entre la Virgen y Satanás. No es que la Virgen sea Dios, aunque es la que más cerca está de Dios, sin duda, ¿no? Porque es consanguínea con una de las personas divinas, ¿no? Consanguínea, porque le dio de su carne al Hijo de Dios, a Jesucristo. Eso es interesante, ¿no? Entonces entra dentro del orden hipostático, se dice, dentro del orden de las personas divinas, de las tres personas divinas, ella entra en ese orden, sin que sea Dios, relativamente, ¿no? Relativamente, pero forma parte de ese orden por ser madre de una de las personas. Es madre del cuerpo humano que ella le dio, pero ese cuerpo humano tiene una persona, ¿no? No son dos personas. Tiene dos naturalezas, sí. Cristo tiene dos naturalezas, pero una sola persona que es divina, que es Dios. La naturaleza humana que se la proveyó de la Virgen María por obra y milagro. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de la virginidad perpetua de María y de la maternidad divina y de todos los demás dogmas. Bueno, si quieren dejamos y seguimos con ustedes un poquito más. Bueno. Me pregunta si Dios había creado a María antes del pecado. Muy buena pregunta. No la creó, pero la tuvo en su mente divina. Está buena esa. ¿A cuántos Dios nos tiene en su mente? Nosotros estábamos dentro de la mente divina antes de que Dios nos cree. Pero ya Dios la pensó a María, la pensó y por adelantado de los méritos de su divino Hijo que por adelantado iba a morir en la cruz, le dio a María todo eso para preservarla del pecado original, o sea, para que sea la madre de Dios. Para ser madre de Dios no tenía que tener pecado original. Entonces
por adelantado le dio los méritos de su hijo y así ella pudo ser la madre de Dios, la preparó en su mente divina. Hay una pintura de Miguel Ángel hermosa, que es la creación que todos conocemos, ¿no? El Padre está así creando con la mano derecha, tocando casi al hombre, pero donde está el Padre hay como un manto rojo, así como es el rojo que ven en la pantalla, y en ese manto está acá la mujer, acá está la mujer de este lado, acá están las tres personas, las otras dos personas, acá está San José, abajo están los demonios, que no puede ver al hombre, odia al hombre. Después vamos a hacer un análisis de esta pintura de Miguel Ángel que es súper teológica, muy linda, vamos a mostrarla, ¿cierto? Bueno, la tuvo en su mente, la pensó, la tuvo en su mente divina, de toda la creación, de toda la eternidad, iba a ser la madre de Dios. Entonces ya habló en el Génesis de María. Así que es muy importante. Gracias por la pregunta. No sé si estás satisfecha. Bueno, creo que porque son las... Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el próximo sábado, si Dios quiere, a las 16. Les doy la bendición. Ahora sí. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, permanezca para siempre. Amén. Amén. Al partir mi buena madre, me dejó una virgencita, es la virgen más bonita, es la Virgen de Luján.